Hola hermanos, bendiciones. Bueno, os quería compartir una reflexión sobre cómo sumergirnos en las aguas de Dios. Y bueno, vamos a empezar antes de nada orando. Sí, Padre, Señor, en este día, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, y reconocemos, Padre, que te necesitamos en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, sumergirnos en el río de tu Espíritu, Señor, sumergirnos en tus aguas, Padre. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que seas tú tocando a cada uno de nosotros, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Te entregamos este tiempo y te glorificamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo os quiero compartir una breve reflexión sobre sumergirnos en las aguas. A veces estamos cansados del camino, pasamos por momentos de pruebas, de dificultades, de tribulación, de desiertos. Por eso necesitamos sumergirnos en el río del Espíritu del Señor. Y yo, he buscado algunos pasos importantes de cómo debemos llegar a este punto de sumergirnos en ese río del Espíritu del Señor. Vamos a ver primero el Salmo 119, del 17 al 19, que dice así: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Cuando dice aquí en el versículo 17, haz bien a tu siervo que viva, no está hablando este siervo, ¿no? Que viva, que Dios me dé largos años de vida, sino que necesito yo que viva en ese momento espiritual, ¿no? Quiero tener vida espiritual delante de Dios, ¿no? Y quiero tener esa vida espiritual, ¿para qué? Para que pueda yo guardar la palabra de Dios. Necesitamos tener nosotros, como dice este siervo, ¿no? Necesitamos tener esta plenitud del Señor para que podamos cumplir con su palabra, para que podamos guardar estos mandamientos. También nos dice aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Podemos ver solamente con abrir los ojos. Cada día podemos ver la creación de Dios. Podemos deleitarnos, gozarnos de las maravillas, de ver el sol, de ver las nubes, de ver toda la creación de Dios, el mar, las montañas, todo. Y luego dice, y miraré las maravillas de tu ley. En la palabra de Dios tenemos grandes maravillas de la ley, tenemos grandes promesas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, como hijos suyos que somos. Y bueno, vemos que el 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Realmente somos forasteros en esta tierra. Nosotros estamos aquí de paso. Y aquí hay algo, ¿no? No encubras de mí tus mandamientos. Nosotros estamos de paso. Y hay algo que nosotros siempre tenemos que tener, el filtro, ¿no? Nuestro filtro debe ser la palabra de Dios y poder ver cuáles son sus mandamientos y qué es lo que manda la palabra de Dios para obedecerla. Y como estamos en esta tierra y somos extraños aquí, porque ahora somos hijos suyos, necesitamos la guía y dirección de parte del Señor. Por ejemplo, nosotros antiguamente, con mis padres, cuando íbamos en coche, íbamos a algún lugar que no sabíamos, cogíamos el mapa, ¿vale? Ahora, en el día que estamos hoy, en el siglo XXI, cuando no sabemos ir a algún lugar, cogemos el Google Maps, ponemos ahí la dirección y vamos a ese lugar, ¿no? Pero tenemos aquí un viaje importante, un viaje a la eternidad. Y ahí necesitamos ¿de quién? Necesitamos ese mapa del Señor, ese guía. Necesitamos para seguir nuestro día a día. ¿Para qué? Para ir por esa ruta segura, para poder evitar aquellos obstáculos que nos encontremos en el camino y para llegar a nuestro destino final, poder vivir eternamente con el Señor. Y a mí me gusta ver películas, por ejemplo, como En busca del tesoro perdido, pero realmente en la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos el mapa del tesoro más grande que Dios nos ha podido dar y que nos ha dejado a todos aquellos que somos sus hijos, acabar el final de la carrera con Él y poder obtener el mayor tesoro que no se puede comprar, la vida eterna. Vamos a ver ahora qué nos dice la palabra en Hebreos 13:8, que dice así:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque muchas veces no se hagan las cosas como nosotros lo estamos esperando, debemos entender que Dios sigue siendo Dios, que Él no ha cambiado y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez quieras un milagro en tu vida, tal vez no tengas trabajo, necesitas ese milagro de Dios. Tal vez estás pasando por un desierto, necesitas un milagro de Dios para salir de ese desierto. Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad, necesitamos un milagro de Dios. Tal vez estás pasando por una depresión, por una angustia. Tal vez has dejado tiempo de no venir a la iglesia por la pandemia, te has enfriado. Necesitamos un milagro de Dios, necesitamos que Él nos levante. Tal vez si es una enfermedad necesitamos ese milagro de sanidad de Dios. Si estás en depresión necesitamos que Dios nos levante. Y vemos que los grandes milagros que vemos en la palabra de Dios son personas que tenían una gran fe y una fe impresionante. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre se metió entre la multitud para tocar el manto de Jesús, porque ella tenía una fe inigualable y ella sabía que si la tocaba a Jesús, lo podía sanar. Así como ella, vemos muchos personajes bíblicos que tuvieron una fe enorme y por ello recibieron ese milagro. Tal vez ese milagro que tú estás esperando o que yo estoy esperando también. Necesitamos esa fe. Entonces debemos de ser esas personas, como nos habla la palabra, con coraje, con valentía, creyendo lo que la palabra dice y llevando a cabo esa fe, ¿no? Creer aquello que no es como si lo fuera. Y así podremos arrebatar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso vamos a ir a por ese milagro. ¿Ves? A por ese milagro que tú necesitas, vamos a ir a por él. Vamos a ir a esa presencia de Dios y vamos a llegar a obtener ese milagro porque vamos a tener esa fe. Y aunque no lo recibamos y no lo recibimos, pase lo que pase, hemos de saber que Dios sigue siendo Dios y que Dios está al control de todo, que sabe nuestra situación y que debemos estar igualmente agradecidos porque si estamos pasando por ese momento, Dios sabe el porqué, pero que pronto nos dará la salida. Vamos a ver también lo que nos dice en otro versículo, en Mateo 24, 42. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo vamos a poder velar? Podemos velar si somos personas llenas de ese Espíritu de Dios y vamos a poder velar. Necesitamos tener esta doble porción de ese aceite que necesitamos, ¿vale? Y aunque por nuestros propios esfuerzos no vamos a conseguir, Dios nos va a ayudar a conseguir poder tener esta fortaleza para poder velar, ¿no? Debemos tener esta doble porción para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a pedir ser llenos del Espíritu Santo y poder cada día poder llenar nuestras vasijas con ese aceite, con esa unción fresca de parte de Dios. Otro versículo importante, Isaías 55:1. Dice, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. En este versículo tenemos que mirar lo primero, ¿no? Todos los sedientos. Tú estás sediento, ves a Dios en oración. Vamos a ver otro versículo y dice que si estamos sedientos, vengan a las aguas, vayamos a esas aguas que Dios tiene. Vamos a ver otro versículo. En Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Vemos también en Apocalipsis 21, 6 que dice, también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces nos damos cuenta que todos estos versículos nos hablan de esta agua de vida que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y es tu decisión, igual que es mi decisión, ir a buscar esos ríos de agua viva para sumergirnos en ella. Es gratuito, ¿vale? Y vemos que si somos llenos de esa presencia de Dios,
y nos sumergimos en ese agua, vamos a poder experimentar su presencia en todo tiempo. En momentos de tribulación vamos a poder sentir su presencia, su paz. Vamos a ver otro versículo, Salmo 139, del 7 al 12, lo podéis leer. Luego dice los puntos importantes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Pues esto quiere decir que si nos sumergimos en esa presencia de Dios, no vamos a poder huir más, porque vamos a deleitarnos, vamos a disfrutar y vamos a encontrar en esos ríos de Dios algo muy especial, que nos va a ayudar en todo tiempo poder salir airosos y en victoria. Vamos a ver otro versículo, Jeremías 29:13. Dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Para sumergirnos con nuestro Padre Celestial en esas aguas, necesitamos un trabajo personal tú y yo. Necesitamos buscar, como dice en el versículo, buscar a Dios de todo corazón. A Dios no le gustan las cosas a medias, quiere que nos sumerjamos completamente, de cabeza a pies, sumergirnos completamente. Si hacemos eso, vamos a tener esa llenura del Espíritu y vamos a tener esa paz sobrenatural, esa paz que no da el mundo, sino esa paz que nos dará Dios en todo tiempo, en toda dificultad, en todo desierto, en toda tormenta. Entonces busquemos hoy a Dios de todo corazón. Y algo muy importante, el último punto, es tiempo de sumergirnos en el río de Dios. Si leemos en Ezequiel capítulo 47, el profeta de Dios recibe una visión de que va a ser llevado a un río que sale por debajo de la entrada del templo. Y ahí en esas aguas vemos que tiene algo especial este río. De muy ancho se va haciendo cada vez más ancho este río y más profundo. ¿Y cuál es el propósito de este río? Dar vida abundante y sanidad de Dios a la tierra y a su pueblo. Y vamos a ver lo que nos dice en Ezequiel 47:9. Dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Hemos llegado a este punto. Vamos a ir a ese profundo del río. Vamos a ir a lo más profundo de este río que Dios tiene para nosotras. Y así podemos encontrar ahí esos ríos de agua viva que nos habla en su palabra. Ese agua viva es el Espíritu Santo. Y ahí hay muchas bendiciones que Dios quiere darte en este día a ti, igual que a mí. Y esa presencia del Espíritu Santo va a marcar una diferencia en nosotros, cuando vengan los problemas. Podemos decidir si quedarnos en la orilla y ver cómo los demás se sumergen, o sumergirnos. ¿Dónde queremos que nos llegue el agua? ¿Al tobillo? ¿A media cintura? ¿O queremos sumergirnos en ese río que tiene Dios y nadar en esas aguas profundas de Dios? Para eso debemos tener esa comunión con Dios y comprometernos a estar dispuestos todos a tener ese tiempo con Dios y a buscar de su presencia. Este es un desafío para entablar esa comunión en este día más profundo, más estrecho con el Señor. Pedirle que el Espíritu Santo nos ayude. No nos quedemos en la orilla, no nos quedemos a ser observadores, sino seamos partícipes y metámonos en estos ríos de agua viva. Por eso, a partir de hoy, busquemos ese rostro de Dios, oremos, busquemos esos ríos de agua viva, digamos, Señor, quiero sumergirme en el río de tu Espíritu, voy a buscarte, Señor, voy a congregarme, voy a buscarte en espíritu y en verdad, voy a pasar tiempo contigo a solas. Ese río donde nos vamos a meter, ese río del Espíritu, saciará todas nuestras necesidades más profundas, todos nuestros anhelos. Vamos a poder encontrar ahí ese milagro que necesitamos, porque vamos a sumergirnos y vamos a tener esa fe que necesitamos para que ese milagro, para que eso que estamos pidiendo, Dios nos lo conceda. ¿Estás sediento? Sumérgete en el río del Señor en este día. Vamos a sumergirnos en ese río del Espíritu y os quiero compartir este vídeo para que oremos
y nos podamos sumergir en ese río del Señor si estamos sedientos y cansados del camino. Pues nada, bendiciones hermanos y un saludo.